Bienvenidos, estimados participantes, hermanos, hermanas. Hoy iniciamos el tercer módulo de nuestro curso Derechos de los Pueblos Indígenas a la consulta libre previa informada y al consentimiento libre previo informado. Estamos en el módulo 3, que justamente va a abordar el tema del marco jurídico que regula la consulta en nuestros diferentes países. Es decir, vamos a tocar el tema, cuál es el marco jurídico que regula la consulta en México, en Perú y en Ecuador. Hoy vamos a ver un análisis global a partir del derecho comparado de del marco jurídico de los tres países, y a partir de esta clase, como ya lo hemos planificado, vamos a tener sesiones separadas por país para analizar el marco jurídico y los mecanismos de defensa, tanto en el módulo 3 como en el módulo 4. Antes de iniciar nuestra agenda y presentar a nuestro experto que nos acompaña hoy, es necesario recordarles algunos puntos sobre la asistencia. Como lo hemos mencionado, 3 faltas discontinuas representan el abandono del curso. Por lo tanto, les pedimos que tomen en consideración este punto, que es muy importante para nosotros y para su continuidad dentro del curso. De igual forma, la asistencia en el curso implica la presencia durante toda la sesión, tanto en la clase magistral como en la actividad grupal y en la plenaria, ¿no? Informarles también sobre la actividad grupal, que a partir del módulo 3, a partir de este módulo, va a haber algunas modificaciones. A partir de ahora, la mecánica o la forma de trabajar va a ser la siguiente. Ustedes van a llegar al grupo y la primera tarea que tienen que hacer es elegir al representante que los va a ayudar en la plenaria. En este sentido, es importante tomar en cuenta que la plenaria es una de las actividades más importantes para nosotros. La segunda actividad que va a ser modificada es que ya no va a existir el tema de un secretario, en el entendido de que tanto los cotutores, en este caso Roraima, Joaquín y Elizabeth, que nos van a apoyar como cotutores, facilitando la dinámica en cada grupo, van a tomar los apuntes y van a sistematizar las conclusiones del grupo. Ya no va a ser necesario que la compartan y que la suban cada uno de forma individual, porque a partir de la asistencia y de la participación que también los cotutores van a tomar registro, vamos a poder evaluar la actividad grupal. Pero también, como les vuelvo a reiterar, la plenaria es uno de los elementos más importantes para la evaluación de grupo. ¿Por qué? Estamos tratando de generar y construir conocimiento, pero generar también capacidades. Recordemos que como líderes indígenas y como defensores de pueblos indígenas nos vamos a enfrentar a muchos escenarios donde vamos a tener que tener las capacidades de síntesis y la capacidad de desarrollar conceptos y expresar conceptos de un grupo. En este sentido, como existe en la Comisión Interamericana la audiencia temática, donde como país o como temática, como pueblo indígena, a veces tenemos que reunirnos con varias organizaciones para solicitar una temática, digamos 10 organizaciones, tenemos que sintetizar la expresión sobre determinado caso, en este caso puede ser la consulta, de esas 10 organizaciones, y van a elegir un representante para que en muchos casos, en 10 minutos, vayan a expresar lo que nosotros queremos decir. Y vayan a expresarle a la Comisión Interamericana lo que queremos presentarle como país, cuál es la situación de la consulta en nuestros países. En este sentido, el ejercicio que estamos desarrollando les va a permitir enfrentar este escenario. Y es mejor hacerlo en familia, hacerlo en este curso, empezar a practicar en este curso. Por eso es tan importante que ustedes elijan un representante de la plenaria y lo apoyen. Si es que le ha faltado algo al compañero, apóyenlo y complementen, porque se va a evaluar el trabajo grupal a partir de la plenaria también. Sin más comunicados que decirles,
tenemos la gran oportunidad de contar con Martín Vázquez, que es experto y funcionario del Estado peruano, abogado con más de 10 años de experiencia profesional, conocedor de actividades vinculadas al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, procesos de consulta previa libre e informada, titulación de comunidades, como también la capacitación para comunidades rurales y amazónicas, así como capacitación para autoridades estatales en manejo de conflictos socioambientales, monitoreo y vigilancia comunitaria, políticas públicas con enfoque intercultural, mecanismos internacionales para la defensa de los derechos humanos, cambio climático, gestión, administración y ejecución de proyectos vinculados a cooperación internacional, director de evaluación de los recursos naturales y cambio climático del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Gobierno del Perú. Tiene experiencia en derecho ambiental, legislación forestal, fauna silvestre, delitos ambientales, derechos humanos y pueblos indígenas, gestión pública, derecho administrativo, así como en coordinar y liderar proyectos de desarrollo comunitario. Estudios de maestría en conservación de recursos forestales, cursando estudios actuales en maestría en cambio climático, con especialización en derecho ambiental y de los recursos naturales, derecho de gestión de concesiones, responsabilidad social, derecho administrativo, gestión pública, riesgo climático y mitigación, y adaptación para el desarrollo sostenible, ejerce docencia y capacitación para adultos. Tenemos la gran oportunidad de contar con un experto de mucha trayectoria y experiencia práctica en el tema que estamos abordando. Es un gusto contar contigo, Martín. Bienvenido al curso. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Rubén. No sé si me escuchan, pero he estado escuchando entrecortado. ¿Me escuchan? Adelante, te escuchamos bien, Martín. Te escuchamos bien, sí. Ok, muchas gracias a todos y a todas. Bienvenido a este módulo 3. Tengo la invitación de poder hablarles un poco de la comparación jurídica, pues, ¿no?, de nuestros países de Perú, Ecuador, México, ¿no?, que son aspectos importantísimos para nuestras organizaciones, para los estados, para los gobernantes, y también para la sociedad en general, en específico nuestros pueblos indígenas. Qué importante es, pues, conocer ahorita es el grupo de los 3 países. Sin embargo, luego ustedes van a tener sus sesiones, pues, por país y profundizarán los aspectos a detalle, ¿no? A consideración ya más específica, ¿no? Hoy, de manera introductoria y algunos aspectos generales, reflexionaremos un poco sobre este módulo, ¿no? Sobre esta perspectiva que podemos tener desde la experiencia de cada uno de ustedes también. Así que los expertos son ustedes, son los que se van fortaleciendo cada vez más. Muchos de ustedes han participado en los diferentes procesos, en los diferentes consultas, ¿no? Y de una u otra manera esa experiencia ha hecho que, pues, tengamos una perspectiva, ¿no? Lo que hace que las normas, pues, tengamos una mirada con esa perspectiva, con esa experiencia de haber acompañado, participado o ejercido también las normas, la legislación en estricto, yendo a alguna autoridad, por no decir algún juzgado, alguna fiscalía, un ministerio público, defensoría y otros. Lo que hace las normas es poner las reglas de juego, ¿no? Así que yo gustoso de poder, como ya lo ha dicho Rubén, mi nombre es Martín Vázquez y actualmente estoy dedicándome a estar de director de la evaluación de los recursos naturales y cambio climático del Ministerio de Agricultura.
Yo quiero agradecerles por su atención. Les pediría que rápidamente nos presentemos y de qué país somos, y si somos de alguna organización sería también genial. Brevemente yo los pueda conocer y saber también de dónde ustedes se están conectando para poder ubicarnos justamente en estos tres países que hoy nos toca darle una mirada reflexiva, ¿no? Comparada. Muy buenos días y bienvenidos. Yo ya he empezado presentándome y también me han presentado. Mi nombre es Martín Vázquez y soy abogado de profesión. Bienvenidos. Gracias, Martín. Bueno, yo voy a continuar. Mi nombre es Rubén Pinto Vargas, soy de Bolivia, soy también abogado de profesión y trabajo con pueblos indígenas también, con organizaciones como la CIDOPE en Bolivia. Gracias. Gracias, Rubén. Hola, buenos días. Yo soy Ernesto Martínez Jiménez, del municipio de Calakmul, estado de Campeche, México, y soy de la organización del CRIPS, Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpuil. Un gusto estar con ustedes. Frank. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Adelante, hermano. Muy bien, estimados compañeros y compañeras, muy buenos días. Mi nombre es Aquinyo Inango, soy del Ecuador, de la nación Xiver, de la provincia de Pastaza. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias. Bienvenido, hermano. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Santos Martínez, colaboro con el Consejo Regional Indígena Popular de Ixpuil. Compañero, no se escucha. Se encuentra en el sur del país. Buenos Nicolás, no se días, escucha. estimados compañeros. Buenos días. Mi nombre es Marilyn Machinquiash. Soy ecuatoriana, de la nacionalidad Shuar y de la provincia de Morona, Santiago. Es un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Buenos días, hermana. Hola, muy buenos días. Yo me llamo Jerónima López Hernández. Pertenezco a la organización del Consejo Regional y Popular de aquí de Ixpuquil y estoy desde México, del estado de Campeche, municipio de Calakmul y de una comunidad que se llama Nueva Vida. Y a través de internet pues compramos fichas. Buenos días, Jerónima. Adelante, hermano. ¿Quiénes más faltan? Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, hermana, la escuchamos. Sí, mi nombre es Marta Esmeralda Ordaz García. Soy de la Red Indígena de Turismo de México y pertenezco a la comunidad indígena Barrio de San Miguel y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Buenos días, Marta. Bueno, el Hola, hermano buenos Nicolás. días. ¿Me escucha, compañero? Adelante, A ver. adelante, hermano.
Adelante, hermano. Adelante, que los tutores están tomando listas, así que los que faltan, por favor. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Nicolás Tarco Martínez, colaboro con el Consejo Regional Indígena y Popular de Xcubí. Un gusto conocerlo. Buenos días, Nicolás. Hola, Adelante, hermana, la escuchamos. hola a todos mis compañeros y compañeras de diferentes países. Bueno, es un gusto también estar aquí en este grupo y en este equipo, seguir mejorando lo que es nuestros derechos. Y bueno, con la bendición de Dios estamos aquí. Gracias y muy buenos días. Buenos días, hermana. ¿Alguien más está faltando? Sí, yo, compañero, ¿me escuchan? Claro que sí, hermano. Adelante. Muy buenos días, compañeros. Gracias a Dios por permitirnos en este proceso de aprendizaje compartir una experiencia y aprender mucho de los derechos, ¿no?, que nosotros debemos conocer. Bueno, agradecer más que todo a esta organización por llegar a conocer, como dije, vuelvo a recalcar, por estos instrumentos importantes de nuestros derechos. Y bueno, yo soy del Perú, nacionalidad peruana, soy contador público colegiado y pertenezco al grupo indígena, lo que es Aguajón. Encantado de aprender y compartir lo poco que conocemos y seguir intercambiando con los diferentes países de nuestro continente, ¿no? Bueno, ese sería todo mi aporte. Muchas gracias, muy encantado. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Mi nombre es Alicia. Soy del estado de Quintana Roo. Estoy en la comunidad de Tijosuco. Alicia, no se te escuchó bien, pero bienvenida. No te preocupes, Alicia. Vamos a mejorar la señal, así que bienvenida. ¿Alguien más que esté faltando, por favor? Yo. José David Rivera Charetti, soy de Selva Central de Perú. Pertenezco al pueblo indígena Ashánica. Bueno, agradecer sobre todo al Señor que nos permite diariamente darnos la vida y a ustedes que formamos parte de este curso. Muy amable. Bienvenido, David. Bueno, mientras otros hermanos están conectándose por el chat, se presenta Nicolás Arcos Martínez, que colaboró con el CRIPS desde México. Buenos días, Nicolás. Ok. Creo que también han tomado asistencia de lo que han podido decir presente. Qué grato es poder conectarnos por este medio, que es una nueva forma o modalidad hoy en día de poder estar conectados y sobre todo también con las capacitaciones. Sin duda, al hablar de nuestros derechos, ya para ir empezando lo que va a ser la exposición, estamos algo retrasados. Son las 9:31, hora Perú, así que tengo minutos que me han dicho que debería pues contener la exposición. Y voy a tratar de que también sea participativa. Así que por esta parte, como les decía, al hablar de nuestros derechos, nos preguntamos
no solamente cuáles son nuestros derechos, sino cómo ejercerlas, cómo hacer o cumplirlas. Y esto pasa por una reflexión propia, ¿no? Desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento, ya venimos con derechos inherentes, ¿no? Que lo llamamos derechos humanos. Uno de esos derechos humanos, ¿no? Pues es la consulta, ¿no? La consulta previa. Estos derechos, pues, han sido y han estado en agenda de muchos gobiernos, de muchas políticas de Estado, ¿no? Pero sin embargo, esto también ha sido retrasado, postergado, sus consideraciones, ¿no? De esa manera, cuando queremos decir, señores, pero ¿cuáles son estas normas que hay en mi país? ¿Qué normas puedo tener en consideración? ¿Cuáles son? ¿Qué normas debo conocer? ¿Qué autoridades, qué actores son claves para yo topar la puerta? Para topar la puerta y decir, señores, quiero que se me cumpla este derecho, quiero que se actúe este derecho, quiero denunciar que he sido transgredido mis derechos, ¿no? Entonces, voy a tratar también de no ser muy técnico, abogado, en hablar algunos conceptos, así que para que podamos fluir la información y ustedes puedan terminar la exposición con esta reflexión, ¿no? Que nos tiene el derecho a la consulta. Compañeros, ¿Me si alguien escuchan? tiene prendido su audio, apaguen, por favor. Y el consentimiento libre, previo e informado, como les decía, ¿no? Bueno, la OIT desde el 1989 un poco que pone ya sobre la mesa, literalmente, las consideraciones que se habrían que adoptar algunos países comprometidos con la OIT. Es más, ¿qué tanto se ha avanzado hasta hoy? La conclusión es cuáles son esas normativas que hoy hay en cada país como Compañero, México. no se escucha bien, está poniendo música, por favor, que apaguen su audio. A ver, si me pueden ayudar, Rubén, por favor. Rubén, ¿me escuchan? Sí, Martín. Estamos revisando, pero no ¿Me hay... pueden ayudar a bloquear, por favor, los audios? Pero no hay... Es que... A ver. Salvo que me esté equivocando, el único que tiene habilitado el micrófono eres tú, Martín. Entonces, de nuestro lado no es la interferencia. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Martín. Ok, entonces avanzamos. Como les decía, ¿no? ¿Pueden retroceder, por favor? Sí. Entonces, antes de llegar a lo que está normado en nuestros países, es importante saber cómo nace en esto, ¿no? Cómo es de que cada país adopta estas medidas, cómo es de que cada país conlleva a tener normas especiales, artículos que contemplan estos derechos, ¿no? Como el derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado. La normativa que nace, que sustenta, que alinea para que los países justamente puedan tener esas consideraciones normativas, están dentro del derecho internacional. Y la raíz fundamental son los derechos humanos, ¿no? El derecho internacional, pues para muchos es considerado la relación que hay entre países, ¿no? Y este ámbito de los convenios, este ámbito de los acuerdos, estos pactos internacionales que muchos conocemos, ¿no? Este derecho internacional que cada vez más nuestras organizaciones van teniendo voto, van teniendo participación, van teniendo escucha, ¿no? Y está cada vez más evolucionando. El derecho es evolutivo, no es estático, y todo lo que está escrito no es de que tampoco se pueda cambiar, mientras que
la sociedad va evolucionando, mientras que nuestro relacionamiento con nuestro entorno, nuestra sociedad y nuestros derechos necesiten consideraciones, se tiene que tener pues estos acomodos, estas consideraciones en las normas especiales, en los contenidos que puedan tener nuestra política, ¿no? Por cada país. En ese sentido, para llegar a las normas por cada país, lo que tenemos son dentro del derecho internacional los convenios internacionales, los pactos internacionales. Uno de ellos, importantísimo, ¿no?, es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, más conocido como la OIT, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué tanto conocemos de eso, no? Esas son fuentes muy importantes, porque de ahí nacen los fundamentos para los acomodos normativos, para las consideraciones legislativas por cada país. Ojo que cuando no tenemos, o cuando no hemos tenido, o cuando estamos en proceso de implementación, cuando estamos en estos procesos legislativos para que cada país tenga normativamente estas consideraciones del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, ¿a dónde se van? No es de que aparecen, no es de que al legislador se le ocurre, sino que aparecen como fuentes del derecho internacional los convenios, los principios que están ahí asumidos. Entonces, como les decía, desde ya hace más de 30 años, ¿no?, los estados se han comenzado a preocupar sobre la base de los derechos humanos, sobre la base de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Se han comenzado a poner en agenda, se han comenzado a poner en consideración para que los estados pues asuman eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la carnecita, como le decimos nosotros a algunos abogados, yo sé que han estado ya viendo por conceptos y en los otros módulos un poco lo que ha sido el derecho a la consulta, ¿no? Pero yo voy a ser más preciso y para tener en consideración, ¿no?, la carnecita puntual de cuáles son esos instrumentos normativos del derecho internacional, ¿no?, que está basado a través de los derechos humanos para lo que es la consulta previa, ¿no? Y esta, a su vez, puedan ser asumidas normativamente, ¿no?, en los países. Como verán, hay dos cuadros. El primer cuadro tiene la carnecita. ¿Cuál es el instrumento normativo y cuáles son esos artículos, ¿no? Y son, como les decía, estos instrumentos ya lo han estado viendo y lo van a seguir viendo y lo van a profundizar a detalle, pero lo que yo estoy haciendo en este cuadrito es darles dónde están las ubicaciones que habría que considerarlas, ¿no? De dónde nacen estas consideraciones, de dónde nacen estos principios, de dónde nacen también estos estándares, ¿no? Porque hoy no solamente se habla de principios, no solamente se habla de normas, no, se hablan también de estándares internacionales. Como por ejemplo, ¿no? Si han estado ya viendo la introducción y algunos contenidos sobre el derecho a la consulta, yo les podría preguntar, ¿cuáles son esos principios que tenemos para la consulta previa, por ejemplo? Para la consulta previa, libre e informada. ¿Alguien por ahí me podría decir alguno de esos principios? Uno, por favor. ¿Me escuchan? ¿Nadie? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Porque no se escuchó. ¿No se me está escuchando bien? ¿Todos están teniendo algún inconveniente con la señal o puede ser de que mi señal esté un poco débil? Pero la pregunta es, si alguien me podría decir un principio
del derecho a la consulta, del derecho a la consulta previa, libre e informada. Yo diría que debe ser de buena fe. Ok, muy bien. Es uno de los principios, muy bien. A ver, otro compañero que nos diga algún otro principio. El derecho a la participación en los beneficios. Bueno, eso es un derecho, ¿no? Que cae por su propio peso, ¿no? Pero está sujeto a un principio, que es el derecho, pues, a tener una consulta previa, o sea, una previa consideración por parte de los estados o por parte de la promotora que van a desarrollar algún acto administrativo, legislativo o de infraestructura para el desarrollo local o del país, ¿no? Entonces sí está sujeto a un principio, ¿no? Muy bien. A ver, una última persona que nos diga qué otro principio más por ahí que tendríamos que considerar. ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan? Sí, compañera, adelante. Sí, pues también que sea previo, ¿no? Que sea previo, flexible, y también como leí en material de lectura, pues también que sea transparente, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, ha estado muy atento a la lectura del curso. Sí, efectivamente tenemos varios principios, pero ¿de dónde nacen esos principios, no? Estos principios nacen en la esencia de los tratados, de los acuerdos, donde se discuten, donde se plasman, donde se desarrollan también legislatura dentro del derecho internacional, ¿no? Que sean respetados, que sean adoptados, que sean también compromisos por país, tiene sus condiciones, tiene sus características, ¿no? Pero lo que se ha recogido de todo ese aprendizaje, de todos esos instrumentos normativos, son varios principios importantes. El convenio 169 es el que nos da mayor cuerpo para estos principios, mayor contenido para estos principios. Por ejemplo, un principio importante es el pro homine, ¿no? O el que favorece al hombre, ¿no? Que cualquier legislación, cualquier consideración normativa que habría que tener en cuenta, habría que tener la consideración de que tendría que ser el beneficio más razonable para las personas, ¿no? ¿Cuál norma tendría que tenerse en cuenta? La que beneficiaría mejor, ¿no? Tenemos el de la buena fe también, que ya una de nuestras compañeras lo ha dicho. Es uno de los principios importantes, ¿no? No puede haber, pues, no puede haber sola buena fe de una sola parte, ¿no? Es importante contar una condición de confianza, una condición de colaboración, de respeto mutuo, ¿no? Entre las entidades responsables y la población con derecho a ser consultada. Eso no olvidemos, o sea, a veces la buena fe se rompe en camino del proceso de la consulta también. Han sucedido esos escenarios, ¿no? El previo, bueno, es un principio, como los he mencionado. Esta debe ser suficientemente con anticipación a la toma de decisiones, ¿no? De tal manera que permita a la población consultada incidir sobre la medida a ser consultada, ¿no? El carácter previo nos permite también a tener la consideración de una incidencia sobre la medida que se van a adoptar. Obviamente que involucra a proyectos de exploración, de explotación de los recursos naturales,
Y nos permite también tener, pues, un propósito de acuerdos, ¿no? Capaces de poder consolidar, ¿no? Luego también tenemos el principio de flexibilidad, el principio de transparencia, el principio de razonabilidad, ¿no? El principio de razonabilidad y proporcionalidad, el principio informado, que también es importante, el principio de libre, ¿no? Y sin coacción o que tengan condiciones, ¿no? Y también la progresividad y la no regresividad, ¿no? Son algunos principios importantes que no solamente se han tenido en cuenta en base a los instrumentos normativos, sino que también son principios que han coadyuvado a que se puedan tener en consideración para la consulta previa en los diferentes tribunales, en los diferentes juzgados o sentencias, ¿no?, que se hayan tenido a consideración por los países, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay normas, de instrumentos normativos, estamos hablando de sentencias, de consideraciones que los tribunales internacionales y los tribunales nacionales también han adoptado como medidas de líneas de principio, ¿no? Y eso es importante. Entonces, estamos siendo desde lo internacional, desde los instrumentos normativos internacionales, para poder aterrizar a los instrumentos normativos nacionales, ¿no? Entonces, solo para mencionarles, ¿no? En los instrumentos internacionales, ¿qué normas internacionales? Martín, perdón. Sí. Martín, perdón. Tenemos tal vez un problema con la señal. Tal vez como sugerencia, ¿podrías apagar la cámara y estabilizamos la señal? Ok, a ver. Ahora sí, ¿se me escucha? Gracias. Sí, sí, ¿Ha perfecto. la Gracias. Ahora sí ha mejorado. ¿Se me escucha mejor? Adelante. Adelante, Sí, Martín. se escucha mejor, compañero Martín. Ok, entonces, estos instrumentos son el Convenio 69, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Principios Rectores de la ONU, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, muchas de ellas tienen mucho contenido, ¿no?, de estos instrumentos normativos. Entonces, todo ello, hacia dónde aterriza, va a aterrizar hacia los países que están comprometidos, que están pactados a estos instrumentos. Entonces, ¿cómo llegamos a las normas de nuestro país? No es de que a nuestro legislador, no es que a las políticas nacionales les ha ocurrido de la noche a la mañana. Son consecuencias, son producto de todo este compromiso dentro del derecho internacional. Muchos de estos países aún no han implementado, muchos de estos países aún no han generado normas especiales, ¿no? Y lo que han hecho es de que nuestros pueblos indígenas no se han quedado así, porque como tal, como son instrumentos normativos, son válidos para poder exigir los derechos en cada país. Entonces, lo que ha habido normalmente es que han pedido de que se apliquen esos instrumentos normativos para la defensa de sus derechos, para exigir el cumplimiento de sus derechos, para hacer respetados sus derechos. Entonces, muchos de ellos han sido, como conclusión, ejemplo, son las sentencias de los diferentes tribunales, que ordena, que retribuye, que consagra
estos derechos de nuestros pueblos indígenas. ¿Han tenido en su norma interna? No, pero sin embargo, estos instrumentos son claves e importantes, los instrumentos que están dentro del derecho internacional, dentro de todos esos instrumentos, ya sea convenio, declaraciones, acuerdos, ¿no? Pactos, entonces está dentro de la gama. Y es importante tener sobre el radar. Muchas organizaciones, líderes y muchos comuneros dicen, oye, pero ¿cómo hago, no? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? De que no solamente es, oye, pero no están en una norma expresa, sí las están, pero como instrumento normativo internacional. Muchos de los países, yendo ya a aterrizar a los países de cómo se han ido normando en los países, tenemos, por ejemplo, al de Perú, ya aterrizando a las normativas comparadas, ¿no? En Perú, su relación a estos instrumentos normativos, a este derecho de la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, están en los artículos de la Constitución. Literalmente como tal, no, pero en los artículos en relación tienen una línea que cautelan ese derecho. Y lo que ha desarrollado Perú, ha desarrollado también algunos instrumentos normativos especiales, como son la ley de consulta previa, su reglamento de la consulta previa, algunas directivas del Ministerio de Cultura y las sentencias del Tribunal Constitucional. Lo que le decía, que cuando no hay norma especial, cuando no hay norma expresa, cuando no hay norma literal que te dice el cómo, que te dice el qué, aplicamos los instrumentos internacionales, que son acuerdos de compromisos de los países, de nuestro Estado, de nuestros gobernantes. Así que no estamos desguarnecidos en esa parte, ¿no? Y es todavía más complicado cuando vamos a un tribunal internacional para el país, porque se evidencia de que en esas sentencias internacionales se evidencia de que el país no ha tenido ni la política, ni el ánimo, ni la preocupación de desarrollar lo que ya está en acuerdos, ¿no? Entonces, otro de los países como Ecuador, también en su constitución, en los artículos 56, 57, 398, también tienen una relación sobre este derecho que está vinculado al derecho de la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Otros de las leyes que ha considerado o instrumentos normativos son la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, ¿no? La Ley Orgánica de Participación Ciudadana. ¿Me escuchan? Hola. Adelante, Martín, te escuchamos. Ok. Entonces, también Ecuador ha desarrollado algunas normativas, ¿no? Para acomodar estos compromisos, para validar su compromiso como país para el respeto de los derechos de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. También tenemos, por ejemplo, el Código Orgánico de la Organización Territorial del 2010, la Ley de Minería, el Decreto 1247, ¿no? El reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación, asignación de áreas y bloques acuíferos, ¿no? La consulta previa en el ámbito maderero y minero, y sentencias del tribunal también, ¿no? Criterios y parámetros de la consulta previa. Entonces, vemos de que hay países de que han ido avanzando en este propósito y compromiso. Pero ¿qué nos está faltando entonces? ¿No? Ustedes que en cada país ven, ¿no? O han llevado los procesos, ¿no? ¿Qué nos está faltando? Perú, hey, tienes norma especial, tienes tu reglamento, tienes el cómo, y tienes una autoridad
como el Ministerio de Cultura, que es el ente rector para lo que es la consulta previa, y entre otros temas, obviamente, ¿no? De poder velar y cautelar este cumplimiento. Pero cuando llevamos el proceso, la realidad es otra, ¿no? El Perú, pucha, ha tenido muchas ya consultas previas, ¿no? De diferentes casos, ¿no? La primera que ha tenido Perú ha sido relacionada a un área de conservación regional, Maijuna Quichua, que ha sido un poco el experimento de cómo desarrollar en la cancha o en el campo la interacción de los actores, las responsabilidades y cómo al final lograr objetivos, resultados y compromisos importantes. A la fecha, y estoy hablando solo en el caso de Perú, ¿no? Tiene una norma, ¿no? Especial, su ley y su reglamento. Tiene su actor principal como ente rector, Ministerio de Agricultura. Sin embargo, cuando se han desarrollado los procesos de consulta, no hay un formato estable, ¿no? Esto conforme al tipo o a los casos que toque consultar, ¿no? Estos son flexibles, estos han tenido también, se han encontrado lecciones aprendidas para seguir mejorando. Cuando en una oportunidad me tocó preguntar los parámetros, ¿no? A considerar de la consulta previa a las autoridades como es el Ministerio de Cultura, me dijeron que esto va siendo adaptable, ¿no? Porque inclusive los ecosistemas, las regiones, los departamentos, donde se hacen las consultas son diferentes, ¿no? La población participante también es diferente. Entonces, no podemos meter en un solo parámetro o en una matriz de cómo van a ser los procesos. Están enmarcados los pasos, sí, de cómo hacerlo, pero estos se van adecuando a la medida de cómo se van a adaptar los actores, ¿no? No es igual que consultar una legislatura, no es igual que consultar la extracción petrolera, ¿no? Son totalmente diferentes y ahí se han encontrado diferentes lecciones aprendidas en el sentido de que todavía, pese a que tener las normas, ¿no? En particular, todavía nos está faltando, nos está costando. Todavía en la cancha estamos tratando de llevar y hacer la mejor manera. En el caso de Ecuador, como hemos visto, una de las debilidades es cómo estos actores tienen, hasta hablando del Estado, una rectoría en particular, ¿no? Y cómo esto se va acomodando. Muchas de las organizaciones se quejan de la débil compromiso del Estado para poder encaminar la buena fe, ¿no? de estas consultas, ¿no? Si bien es cierto, también hay normas que están vinculadas a los recursos naturales y la participación y el involucramiento de las poblaciones y de los actores, pero todavía vemos de que no hay una política consolidada, pese a tener una de las constituciones pues, que reconoce el compromiso indigenismo en Sudamérica muy importante, ¿no? Pero como Estado, como política, todavía nos está costando asumir ese rol desde una mirada de una política consolidada, especial y dedicada a ello. Es algo que ustedes no lo sienten o lo han podido percibir tal vez en los diferentes procesos que han podido participar de consulta, inclusive en los procesos judiciales que se ha podido iniciar en los casos emblemáticos de Ecuador. Entonces, esos son, por decir así, las carnecitas que habría que tener en consideración de cómo ha ido cada país acomodando estos compromisos, asumiendo estos compromisos. Y ojo, que hay muchos criterios
que critican, ¿no? Hay críticas, ¿no? De que hay países que no quieren tener normas especiales para la consulta previa porque es una piedra en el zapato para compromisos estatales, ¿no? Para buscar el desarrollo. Creen que la consulta, pues, en vez de ayudar, pues, pone trabas, ¿no? Consultar a veces se vuelve conflictivo, ¿no? Para los estados, y cuando eso ocurre, para los que están dentro del estado, se vuelve algo complicado que no quieren afrontar, que no quieren desarrollar. Cuando ya afectan la política de los estados vinculados al desarrollo, como por ejemplo carreteras, hidroeléctricas, ¿no? que son inversiones de mucho dinero de financiamiento, cuando se ven afectados en ello, pucha, lo que hace el Estado, más allá de la preocupación, es salirse por otro lado. Y cuando ustedes ven las normas, ¿no? que hay en cada país, como una radiografía que podemos tener de repente en este cuadrito, tú te vas dando cuenta el Estado qué está haciendo, ¿no? Para el recurso hídrico tiene una consideración. En caso de Ecuador, para la organización territorial tiene otra consideración. Para la consulta, en el caso de áreas de bosques, de bloques acuíferos, tiene otra consideración normativa. Entonces, ya es un reflejo de que como que le está desviando la consideración de tener una política, un camino fortalecido y dedicado a ello, ¿no? Entonces, eso de a poco va a ir cayendo por su propio peso, y lo que ha hecho caer por su propio peso, por decirlo así, han sido diferentes situaciones, diferentes luchas de reivindicación de los pueblos indígenas, y eso lo saben ustedes, más que nadie, ¿no? En el caso de algunos países se han dado normas porque ha habido una tragedia, porque ha habido un conflicto, ¿no? generado por los recursos naturales, un conflicto generado y que ha traído pérdidas humanas, ¿no? Y entonces eso ante la comunidad internacional, eso la verdad mancha los propósitos políticos que tenga un gobernante, que tenga un país. Y eso es un trasfondo, ¿no? Que a veces toca también desarrollar en ese ámbito de la gestión política, la gestión pública de los países. Nuestros países no ven que esto es un instrumento importante para la población. Lo que ellos están viendo es de que estos instrumentos pueden ser obstáculo para el desarrollo, para implementar otras políticas de desarrollo. Y entonces ahí es uno de las críticas que hay que tener en cuenta. ¿Qué nos está faltando, más allá de tener instrumentos internacionales, instrumentos normativos internacionales, instrumentos normativos nacionales? ¿Qué nos está faltando entonces? Una de las críticas a considerar y a reflexionar es de que nuestras organizaciones nos está faltando involucrarnos más en la gestión del Estado, que nuestras organizaciones, nuestros líderes, nuestros profesionales indígenas tengan un rol protagónico en el Estado y puedan también nadar en ese espacio político, porque lo que hay es una ruptura de entender por parte del Estado cómo es la mirada de desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? El Estado tiene una mirada diferente, tiene una mirada de política de Estado más general, y también nos está faltando conocer cómo el Estado y los gobernantes deberían tener en cuenta, ¿no? El desarrollo propio de nuestros pueblos. Y ahí hay una ruptura. Y sobre la crítica, una de las propuestas es, pues, por ejemplo, en Perú se está exigiendo de que el ministro de Cultura sea un indígena o una indígena. ¿Por qué? Porque justamente ahí hay un quiebre.
¿no? ¿Quién más que pueda conocer el rol y la representatividad que tendría que conllevar los temas de los pueblos indígenas? Es un propio indígena, es una propia indígena. Conociendo y desarrollando ya el contenido de lo que es la gestión política, de la gestión pública. A muchos, en verdad, con muchos líderes he conversado eso, ¿no? Es entender cómo funciona el aparato político en la interna, ¿no? Y cómo conocer los canales para poder cimentar nuestros derechos, para poder regular nuestros derechos, para poder implementar, para poder presupuestar las acciones que ameriten, ¿no? Nuestros derechos, como es el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Siguiente, por favor. Entonces, en México, como sabrán, están organizados por estados, ¿no? Y las políticas, pues, en cada estado tienen una propia autonomía, ¿no? Y en este cuadro, bueno, que le falta actualizar, como les he dicho, el derecho es cambiante, es evolutivo, ¿no? Y se va acomodando a cómo va desarrollándose la persona en la sociedad y cómo esto se va adaptando hacia sus derechos, ¿no? Entonces, lo último que se sabe en el caso de México, y nuestros compañeros en México no me corregirán por ahí de repente, es de que presentaron ante el tribunal la consideración respecto al tema de la consulta previa. Y como consecuencia salió una sentencia que habría que implementar hasta el 31 de agosto. El Estado, digamos, como Estado, no se han preocupado, digamos, en legislar la consulta previa, ¿no? De manera país, ¿no? Sin embargo, en algunos estados, a la interna del país, han ido haciendo algunos propósitos que es importante considerar, ¿no? En México, hay algunos estados federales que cuentan con ley de consulta, ¿no? Hay dos, como San Luis Potosí y Durán. Hay otros que están en camino y que a la fecha ya habrán oficializado, ¿no? Estados que prevén consulta en su ley de derecho y cultura indígena cuando se afecta los derechos y establecen un procedimiento para ello. Hay como 3 estados que tienen esas consideraciones. Hay otros estados que prevén la consulta en su ley de derecho y consulta, perdón, en su ley de derecho y cultura indígena cuando se afecten a los derechos, pero no establecen un procedimiento para ello. Hay 8 estados federales que han tomado ese camino también, que es importante, ¿no? Estados que prevén que su ley de derechos y consulta indígena, ¿no? El derecho a la consulta solamente para el plan estatal y municipal de desarrollo, pero no establecen un procedimiento para ello. Hay 5 estados federales que están en ese camino, ¿no? Y otros que no tienen ningún derecho relacionado con la consulta en las leyes de las entidades, ¿no? Que son 12 o 13, ¿no? Estados federales que más o menos han tenido ese proceso de desarrollo. Y nótese que es diferente, ¿no? Cómo se organizan, digamos, el país o los estados. En el caso de Perú y Ecuador tienen algunas normas más de rango nacional, ¿no? Que aterrizan ya para los diferentes actores de gobierno, tanto nacional, tanto regional o departamental y local, ¿no? Entonces, aquí México tiene una figura diferente por su misma forma de organizarse, ¿no? Políticamente hablando. En su autonomía de los estados federales han podido ir desarrollando un poco ese acomodo.
¿no? Pero ha habido reuniones muy importantes, ha habido sentencias muy importantes que a la fecha se discute bastante el tema de la consulta en México, no como les decía, porque hay una sentencia que también pide esta implementación con un plazo, ¿no? Que era el 31 de agosto. Así que estamos atentos para también conocer un poco de cómo eso va a contribuir a nuestros pueblos en México. Y de hecho, que países como Perú y Ecuador, la comparación normativa, digamos, la radiografía de cómo tiene antecedentes de desarrollar estos derechos desde la mirada normativa, desde el propósito político, de hecho que también nos ayuda a considerarlas, a reflexionarlas, y sobre todo a hacer de que esto sea un instrumento para todos nosotros, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo, ¿no? A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay un ejemplo que conversábamos con algunos líderes indígenas en algún momento, era ¿qué hubiera pasado? Es una historia, ejemplo, ¿no? que conversábamos, ¿qué hubiera pasado a la llegada de Colón a colonizar? Se le hubiera hecho una consulta previa, ¿no? Colón trayendo el desarrollo, Colón trayendo medidas, ¿no? Decretos de reinados, ¿no? Supuestamente desarrollo, riquezas, beneficios, ¿no? Y que entraban a negociar supuestamente, y en algunos casos, por ser, digamos, algo considerativo, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si en esos tiempos había consulta previa? Si había la consulta, el consentimiento libre, previo e informado. Muchos de sus líderes, muchos de nuestros amigos líderes, conversábamos sobre eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¿Hubiera sido de buena fe? No. ¿Hubiera sido libre y sin coacción? No. ¿Hubiera sido previo, transparente? ¿Qué cosas en ese ejemplo a la fecha se siguen dando? ¿No? Ha pasado tanto tiempo en la historia de cada país, y si no más podemos reflexionar es qué tanto hemos avanzado en esos criterios, ¿no? Qué tanto nuestras normas, nuestras políticas, nuestros instrumentos del derecho internacional cautelan, qué tanto se preocupan por ello, ¿no? Y comparábamos en ese ejemplo a la empresa petrolera entrando a una comunidad y decir, traigo el desarrollo, les voy a dar riqueza, les voy a dar trabajo. Sus tierras son ricas, o sea, sus recursos naturales, si bien es cierto, tienen un valor, pero en primer orden está el desarrollo de todos ustedes. No solamente deben pensar en ustedes, sino en el desarrollo de todo el país. Entonces, seguimos viendo eso, seguimos viendo a los colonizadores, seguimos viendo a Colón, seguimos viendo, digamos, a los españoles viniendo a los territorios indígenas, ¿no? Seguimos viendo eso. Muchos de nuestros líderes siguen viendo eso, siguen viendo a Colón, siguen viendo a aquellos colonizadores bajo el mismo discurso. Y estos discursos no han cambiado. Estos discursos lo que siguen siendo son pues solamente discursos que se maquillan con algunos cuerpos o instrumentos de desarrollo, ya sean normas, ya sean intereses, ya sean necesidades también, ¿no? Para seguir desarrollando salud, educación,
y otros. Entonces, y cada vez que voy a participar en algún proceso de consulta, viene a mi mente esa discusión de ejemplo, ¿no? Y siempre digo, ¿a qué hora viene Colón, no? O ¿a qué hora viene el conquistador que viene a hacer la consulta, ¿no? Y otro de los ejemplos a considerar dentro de esa discusión de ejemplo es que antes, digamos, venían con su propio idioma. Sí, vienen con su propio idioma técnico, ¿no? Y que no entendemos, ¿no? Entonces, nosotros seguimos con nuestro propio idioma, nuestra propia forma de vivir feliz, con nuestro desarrollo que conocemos, que es ancestral, ¿no? Y sí, entonces siguen viniendo con otro idioma también, ¿no? O sea, no entendemos su idioma técnico. Entonces, sobre esa reflexión, nuestro país, nuestros países, ¿qué tanto ha mejorado? ¿Qué tanto se ha preocupado por llevar desarrollo con respeto a todos los derechos involucrados, ¿no? Entonces, para seguir y ya para ir terminando, hay tanta reflexión, ¿no? que podemos tener en ello, sin meternos a las normas, sin decir este artículo es inconstitucional, este artículo no me da el derecho absoluto, no me garantiza mi derecho absoluto. Y hay muchos ejemplos en eso. Tocar normas para los abogados, pues, es más práctico tal vez, ¿no? Y lo primero que nosotros los abogados a veces pensamos es, hay que ir a un tribunal, ¿no? Para poder justamente hacer valer nuestros derechos. Pero también hay otros aspectos importantes que caen de reflexión, que vienen a tener, pues, consideraciones que habría que mejorar, que habría que tener, pues, propuestas, ¿no? A experiencia de lo que se ha ido ya avanzando, ¿no? En México, por ejemplo, se está buscando, ¿no? diseñar y operar un sistema de consulta y participación indígena. También se está buscando promover la participación de las autoridades representantes y comunidades de los pueblos indígenas. Establecer procedimientos técnicos y metodológicos, formular la ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo. No podemos dejar de lado que el derecho a la consulta es solo un derecho y que puede ser un derecho aislado. No, es un derecho que es transversal, va a cautelar al mismo tiempo otros derechos colectivos, otros derechos humanos, otros derechos importantes, ¿no? Entonces, por eso también el considerar planes de desarrollo, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ser una norma que te diga, sí estamos respetando, pero que te diga cómo se va a desarrollar, cómo lo va a respetar, cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, ¿no? Hay muchas consideraciones ahí que tendríamos que reflexionar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con estas consideraciones, algunos acuerdos al proyecto de la ley de consulta que en verdad se han encaminado México, algunas consideraciones importantes que se han seguido mejorando, que se han seguido pues a seguir en consideración. Es considerar también el alcance de la ley de carácter general y obligatorio para todos los estados y municipios de la federación. Los temas a ser consultados aún no están consensuados, salvo la referencia de las necesidades de excepción, como los temas relacionados a la seguridad nacional. Otra de las cosas o acuerdos también son los actores de la consulta serán los pueblos y comunidades a través de las autoridades representativas. Eso es clave. Y la definición de quiénes serán los sujetos consultados serán establecidas por las propias comunidades, ¿no? Y eso también
es clave, saber cómo esto se va a desarrollar, quiénes son comunidades que van a ser afectadas en primera orden, en primera línea, ¿no? Y quiénes van a ser en segunda línea, ¿no? Como que afectación directa o afectación indirecta, y sobre eso, pues, ¿no? Tener estas consideraciones. El órgano técnico que llevará a cabo el proceso de la consulta se proponía que sea la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esto todavía sigue siendo, pues, acuerdos que se puedan mejorar, obviamente, a la fecha. De seguro vamos a seguir teniendo mejoras y consideraciones para ello, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el Perú, ¿no? Como hemos visto, tiene su norma especial, tiene una norma dedicada a la consulta como algunos países, y Perú junto con otros países se dicen que tiene una de las mejores consideraciones o normativas para el cambio, para el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. ¿Por qué? Porque tiene una norma especial y su reglamento. Te dice ahí el cómo, te dice ahí el desarrollo de cómo esto va a desarrollarse en proceso, ¿no? Pero sin embargo, es importante reconocer en las lecciones en cada proceso de consulta, lecciones aprendidas, que nos han mostrado que esto todavía nos está costando, ¿no? Y algunos aspectos a tener en cuenta, o los factores que nos está costando en el desarrollo y la implementación para que esto se consolide, ¿no? Es el tema de la pobreza y el analfabetismo de las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? No podemos empujar el derecho a la consulta sin olvidarnos que nuestros pueblos siguen siendo pobres, ¿no? Siguen siendo olvidados, ¿no? Y diferentes ejemplos, ¿no? Se podría mostrar o se podría considerar a manera de reflexión de cómo se han podido, pues, tener en el desarrollo de las consultas en proceso. La falta de demarcación de los territorios indígenas y campesinos, la voluntad o la falta de voluntad del Ejecutivo, de los ministerios, para garantizar la consulta previa de manera transversal, ¿no? En todos los ministerios la implementación, pues con un enfoque intercultural, esto todavía viene siendo pues un proceso, ¿no? La política gubernamental de fomento intensivo de las inversiones privadas, ¿no? Es algo que también se muestra como un factor que obstaculiza, ¿no? Este propósito que tenemos en Perú. Siguiente, por favor. Bueno, en Ecuador, ¿no? Tras la reforma constitucional que ha tenido Ecuador, ha sido pues también un modelo para muchos países el considerar artículos que fortalezcan los derechos de los pueblos indígenas. Eso lo sabemos mucho, lo que también hemos estudiado derecho. Que hay artículos de la Constitución, del buen vivir, del indigenismo, ¿no? De fortalecer el derecho, ¿no? A nuestros pueblos, de reivindicar. Pero también hay otras lecciones, hay otras reflexiones que habría que tener en cuenta, ¿no? El derecho todavía no ha sido desarrollado legislativamente de manera consolidada, de manera particular, ¿no? Y eso es una tarea que viene impulsando nuestros hermanos para que esto también se logre, ¿no? No existe la institucionalidad estatal como ente rector, ¿no? Como la estatal que se encargue transversalmente de ver la consulta de manera de autoridad responsable de todo, ¿no? Como hemos visto en las normas de Ecuador,
acá hay legislación, hay normativa que está lineada a algún tipo de recurso, y para cada tipo de recurso hay una autoridad o hay una autoridad que representa digamos, ese recurso. A diferencia de Perú, está una autoridad como rector, que es el Ministerio de Cultura, y que transversalmente acompaña, asesora a los otros responsables de los recursos naturales, ¿no? No existe el presupuesto público necesario, ¿no? Eso está en todos los países, la verdad, para su implementación. Inclusive para Perú y para México son, la verdad, no bastan tenerlos las normas en papel, ¿no? Su implementación, su fortalecimiento de capacidades para desarrollarlo, promoverlas, ¿no? Difundirlas, hacer las estrategias, los instrumentos que estos más se podrían seguir necesitando. Los proyectos se realizan sin consulta previa y sin el consentimiento de los pueblos afectados. Sí, muchos de ellos son consecuencias de que están siendo llevados a tribunales internacionales. Y eso, los más visibles. Los que no se ven, los que no reclaman, son más de los casos que ya se han llevado a tribunales internacionales o a tribunales nacionales, ¿no? Y no han tenido tal vez ese camino o el apoyo para hacerlos visibles en tribunales o llevarlos a hacer incidencia también. Se han aprobado leyes importantes que afectan a los pueblos y nacionalidades, ¿sí? Hay muchos de ellos, no solamente en Ecuador, ¿no? No existe un diálogo entre los principales representantes de los pueblos y el Estado. Bueno, eso es un reflejo, pues, del compromiso del compromiso político que debe reconocer el Estado, que debe de tener para poder, pues, consolidar un camino sólido y unido en beneficio de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo, ¿no? Así que yo ya me he pasado más de los minutos. Por mi parte, eso sería todo hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Me gustaría escucharles también a ustedes ya en esta última parte. Les voy a dejar en mensaje un link, ¿no? No es una evaluación con nota, pero sí es una consideración. Son 2 preguntas que ustedes las podrían responder brevemente, ¿no? De acuerdo ya a la experiencia que ustedes han podido tener y a lo que han podido escuchar ahora en la presentación, que va a servir para los otros colegas, ¿no? De este módulo. Yo quiero agradecerles de esa manera. Les voy a mandar el link y les voy a estar también compartiendo el resumen de las respuestas a los que están a cargo del curso. Bueno, mientras están pensando las preguntas que quieren hacerle a Nicolás, es necesario recordar que, bueno, las preguntas que nos va a presentar Nicolás son parte de la reflexión y parte de la ponencia, parte de lo que él nos ha compartido. Paralelamente, recuerden que tenemos otra evaluación, que es el cuestionario en la plataforma, que lo debemos realizar una vez concluida la fase de las preguntas. Eso es importante que mantengamos por separado, ¿no? Como verán y como nos lo ha aclarado Martín, nosotros vamos a ver en profundidad, a raíz de la siguiente semana, cada país va a ver en profundidad el marco jurídico que regula el proceso de la consulta. Lo que nos ha permitido o lo que nos ha presentado Martín hoy es una introducción muy, muy amplia sobre el tema del marco jurídico que regula la consulta en nuestros países, ¿no? Yo tengo mientras están pensando nuestros compañeros en alguna pregunta, yo tengo una pregunta para Martín, si me escucha. Adelante, hermano. ¿Cuál es la importancia que tú ves, en tu opinión, que tiene la jurisprudencia en el tema de los derechos, sobre todo el tema de los derechos a la consulta, el derecho a la consulta en nuestros países para desarrollar el tema cuando no existe legislación más allá de la Constitución? ¿Cuál es la importancia que tiene la jurisprudencia
perdón, justamente la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tú encuentras? Uy, sí, muy buena pregunta. Bueno, la importancia es una fuente del derecho también a sentencias, y las cuales nos marcan también los estándares. Los estándares del derecho internacional son asumidos en estas consideraciones de las sentencias no solamente nacional, sino de tribunales internacionales. Lo que se resuelve en sentencias son muy valiosas. Es más, muchos tribunales o jueces de cada país las ponen como una fuente del derecho, como sustento, como criterio, y eso a su vez, a la larga, se va estandarizando, ¿no? Se ha ido estandarizando. Estos son trascendentales, ¿no? Porque te marcan un hito resolutivo de un tribunal internacional, como la Corte Interamericana, ¿no? Lo que haya resuelto en casos que se asemejen a los países, estas pueden ser válidamente sustentadas, válidamente fundamentadas por los tribunales nacionales para abordar y resolver y sentenciar sobre los derechos a ser considerados para los pueblos indígenas. No sé si ustedes sí han ido viendo algunos estándares, ¿no? Del derecho internacional a la consulta previa, ¿no? Va a ser importante que se pueda, digamos, considerar, reflexionar sobre estos estándares, ¿no? Son claves. ¿Y qué son? Cuando me refiero a estándares, no me refiero, si bien es cierto, algunas de ellas no se encuentran normativamente definidas, ¿no? Pero su uso frecuente para el derecho internacional de los derechos humanos se vuelve una fuente, se vuelve un instrumento, se vuelve una esencia para poder los tribunales o los jueces considerar. Entonces, estas doctrinas, estos estándares también son considerados doctrinas, ¿no? Son usadas como pautas de comportamientos también para los estados en las partes de la convención. Entonces, son muy trascendentales. Yo quiero resumir en una sola frase: son trascendentales, no las sentencias, lo que se resuelve, los criterios, los fundamentos que hay en esas sentencias son muy trascendentales. Si no hay legislación especial, si no hay en los países estas consideraciones que abordan en estas sentencias o en estos casos para sentenciar, se vuelven no solamente en su consideración la importancia, sino se vuelve dentro del derecho internacional, como voy a repetir, una fuente importante, ¿no? Entonces, eso es clave. Y entonces, si hay una sentencia en Ecuador, está ligado pues a la afectación del derecho del consentimiento libre, claramente puedes volver a ir al tribunal si eres de México bajo los fundamentos que ya se han desarrollado y se han sentenciado en una sentencia pasada. Esto lo hace más fácil, ¿no? En teoría, su aplicación te lleva a un comportamiento del juez que toque asumir que algún proceso, ¿no? Se vuelve ya más de un orden de respeto, ¿no? Y de consideración. Muchas gracias, Martín. De hecho, como tú lo has mencionado, se constituye una herramienta muy importante. Y en realidad sí, esa es una duda que muchas veces tenemos, ¿no? Cuando no existe una ley, ¿cuál es el peso que tiene una sentencia? ¿Cuál es el peso que tiene en nuestros países, ¿no?
Te agradecemos, te reitero mucho las gracias. Creo que el problema de la comunicación hoy nos está jugando muchos problemas. Hoy nos está jugando una muy mala pasada. Pero hemos podido lograr tu participación, hemos podido lograr escucharte, y los compañeros que no han podido lograr por el tema de la conexión pueden volver a revisar la presentación de Martín, porque va a estar grabada y va a estar en la plataforma. Te agradecemos mucho, Martín. Ha sido un gusto tenerte hoy y agradecerte por todo lo compartido y por toda tu experiencia compartida con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas. No se olviden del link, que va a ser importante para los otros colegas poder conocer Bueno, un poco. compañero, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante, compañero, adelante. Mire, estábamos hablando sobre en el caso de México, que no tenemos en el estado de Puebla ningún derecho relacionado con la consulta en las leyes de la entidad. Aquí nosotros en la región, en el municipio, en varios municipios, tenemos el problema de las minerías. Hemos formado consejos. Estamos peleando sobre el problema, sobre las minerías, sobre las hidroeléctricas. Y nosotros entonces estoy observando que todos estos 3 estados, prácticamente Coahuila, México, Puebla, Yucatán, Tamaulipas, pues no tenemos algo con referente a la consulta. Eso es causa de las cuales nos pisan nuestros derechos o de las cuales también en la nación, ya nuestra república, no nos hace caso con respecto a la problemática de estos problemas o de los proyectos muerte que aquí le llamamos, para poder pararlos. Eso sería la causa de que no tenemos ningún derecho relacionado con la consulta. No, yo creo que, bueno, para acomodar un poco la pregunta, sí existen los derechos, como les he dicho, los derechos humanos son inherentes a la persona. Nosotros nacemos, nos han concebido con esos derechos. Entonces, desde que ya nacemos, venimos con esos derechos. Algunos, por eso les he hablado inicialmente, de cuáles son esos instrumentos normativos internacionales, frente a los vacíos o frente a los países que no tengan normas especiales y particulares, no solamente vinculado a la consulta previa. Tú puedes exigir que en cumplimiento de los acuerdos internacionales que ha pactado el país se cumpla esos derechos, ¿no? Por ejemplo, es claro lo del convenio de la OIT. Para muchos países no se tiene, digamos, una norma de ley especial de la consulta previa, pero sin embargo eso no quiere decir que no tengamos ese derecho. Sí lo tenemos y está asumido por el país, como no con una legislación especial para el ordenamiento nacional, sino con un compromiso internacional del país. Entonces, sí tenemos estos derechos. No tener digamos, esta legislación especial, ¿no? Es un factor de que tengamos problemas vinculados a la minería. Bueno, a veces es una consecuencia de, pero como les he dicho, México tiene una sentencia que ha ordenado que se implemente hasta 31 de agosto. Entonces se está generando toda una mecánica de implementación al respecto. ¿Por qué? Porque el país es omiso, o sea, el país no lo ha hecho. Y eso está acarreando a consecuencias como estás refiriendo, ¿no? Que tienen consecuencias con la minería. ¿Por qué? Porque las normas tienen un carácter ordenativo, ¿no? Y todo tiene una consideración en base a ello. O sea, nosotros, desde que salimos de casa o entramos a casa, todo hay un orden, todo hay una regla de juego. Si salimos a la calle, lo primero que pisamos en la vereda es la vereda peatonal y está normado. O sea,
encuentras un semáforo y son reglas. Todo gira en base a ello. Y una de las consecuencias, efectivamente, de que no haya un orden y tengamos consecuencias por la minería, es que no contemos con estos instrumentos que necesitamos para poder regular los comportamientos, las consecuencias, las autoridades responsables, el rol de los actores involucrados en el tema de la minería en el caso de México. Sí es un factor de consecuencia, pero sin embargo no es un impedimento poder exigir que se cumplan nuestros derechos en cumplimiento de los acuerdos internacionales que tiene nuestro país. Muchas gracias, Martín. Y ha sido una pregunta muy, muy importante. Y la respuesta también ha sido muy concreta. Si me permites, Martín, con tu licencia, pues, podría acotar algo en la respuesta. Adelante. Y en realidad, lo que nos comenta nuestro compañero de México es cierto. Si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pareciera de que porque no existe la legislación que desarrolla el tema constitucional o algún derecho, el Estado se exime de responsabilidad, y no es así. Es todo lo contrario, mis estimados participantes. Porque el artículo 2 de la Convención Interamericana señala justamente lo que nos acaba de mencionar Martín, que el Estado tiene la obligación de adecuar su normativa interna para el cumplimiento de los derechos. Si no lo hace y además no ha vulnerado el cumplimiento de un derecho, se constituye en otra vulneración a nuestros derechos. Eso no le exime de su responsabilidad, estimados participantes, como también lo ha expresado muy bien Martín, ¿no? Te reitero nuestro agradecimiento. Si no hay más preguntas, Martín, ha sido muy, muy importante tu participación para nuestro curso. Muchas gracias a todos y a todas. Igual espero volverles a encontrar en otro momento y agradecidos por la invitación. Muchas gracias. Buenos días. Hola, un abrazo buenos días. grande. Antes que te vayas, Martín, agradecerte. Muchísimas gracias por tu participación, pues. Gracias. Sí, Martín Vázquez también fue parte del programa Defensa de Defensores como punto focal técnico para AIDESEP. Gracias, Roraima. Entonces, bueno, un gusto. Gracias, Martín.